Otro tipo de plegado modular con geometría curva podrían ser estas. Habíamos conocido ya estos plegados curvos de David Hoffman, que a su vez, si uno lo enlaza o uno lo une en varias instancias, por ejemplo, en este caso, que tiene un cuadrado en el medio y que tiene los vértices explotados, realizando varios plegados de esto mismo y a su vez ensamblando se puede conseguir formas interesantes que tengan un espacio interior también utilizables o aplicables a la arquitectura. Este es otro caso del mismo autor, que sería elipses y un hexágono en el centro. Y tiene los vértices explotados, se dice así, porque se abre hacia el perímetro o el borde de la hoja. Y si a eso a su vez lo ensamblamos con varios módulos, se pueden lograr formas o morfologías interesantes. Este es otro caso, elipse y una línea con vértice explotado, siempre pensando en un espacio interior, ¿no es cierto? Además de la morfología, en un espacio interior y pensando también en la biomimética, que la naturaleza tiene formas, muchas morfologías curvas. Elipse y una línea con vértice explotado, el anterior, pero distintas formas de ensamblaje. Y algunos ejemplos que no solo me gustaría que ustedes vean las imágenes resultantes, sino también lo que el autor justifica o cómo justifica lo que propone. Este caso, por ejemplo, de R. Ancien, que de Roche, diseña y a simple vista uno ve un módulo de elementos curvos, pero fíjense que lo usa ya para generar una idea. Y es un museo de arte, estación de investigación del hielo alpino. ¿Cómo describiría el cuerpo del edificio? Esta es una entrevista que le hace a él, cuya estructura interna se configura como una disposición espacial fluida. Y es bastante densa, pero también me pareció interesante saber cómo justifica un uso de formas diferente o no tan común dentro de la arquitectura. Fluir del agua se llama esta propuesta. Y en una entrevista, el arquitecto contesta que le interesa la arquitectura cuyas partes individuales ya no son reconocibles y que ya no permiten diferenciar entre estructura, membrana, piel, pared o techo, que es lo que uno puede apreciar en las imágenes. Un poco como en la medicina de Hipócrates, donde el cuerpo aún no estaba dividido en órganos, sino entendido como un flujo de líquidos. También Gilles Deleuze y Anthony Artaud describió este cuerpo sin órganos. Hoy, por así decirlo, la neurobiología está volviendo a este punto de vista, dividiendo el cuerpo en zonas, entre las cuales fluyen las sustancias. Además, funcionará como centro de información sobre la disminución de los glaciares. Los tentáculos de las fachadas están diseñadas para retener la nieve en invierno. El edificio está situado a una altitud, estamos hablando de Suiza. Dada la forma, la nieve puede acumularse fácilmente en la fachada, por lo que el edificio cambiaría su apariencia por completo con las estaciones. Funcionará inversa de un árbol. En verano estará desnudo y visible y en invierno estará cubierto de nieve. Bueno, hace la maqueta y explica qué procedimiento utiliza para realizar esta maqueta, que es con la digitalización de la envolvente, del hábitat tradicional, la excavación de huecos dentro de un volumen, como si fuera una cavidad de hielo, pero en toda la madera mediante una máquina perforadora de control numérico.
Los estados y caudales del agua varían según las estaciones. El hielo fluye y se congela. Las fachadas del hielo se congelan y se derriten formando un estanque frente al edificio. Todo eso lo experimenta. No solo es una justificación, sino después de una experimentación. Exacerbación del clima invernal por nieve artificial. Esta es la cantidad de agua, ¿no?, de nieve. En el punto 5, construcción por procesamiento de máquina de control numérico de 5 ejes. Allí describe el tipo de máquinas, de árboles extraídos en 2 años de mantenimiento del bosque. Bueno, para esto porque está involucrado el cuidado de la naturaleza. 6, reactivación de la economía, pensando en los beneficios que podría traer este tipo de construcciones en esa zona. Y esta, fíjense, es mucha letra, pero si uno propone una obra arquitectónica con un concepto totalmente, le diría, poco común, tenés que justificarlos. Y entonces en el caso de Suiza, le preguntan a él cómo hizo que esa población aceptara la propuesta que hacían ellos. Bueno, después léanlo porque es gracioso, y no gracioso, sino es interesante. Y allí un poco para justificar por qué nosotros en esta electiva pedimos también todo lo que hace a la historia, antecedente cultural del lugar. ¿No? Acá habla, por ejemplo, que la gente del pueblo debía votar para aprobar o no ese proyecto. Entonces dice, llevé una máscara de estas, en esa zona, a ver, por acá decía, una forma muy especial de carnaval que se festejaba en esa zona era que los habitantes usaban monstruosas máscaras de madura, que se golpeaban unos a otros. El autor de esta obra se ingenió para llevar unas máscaras y explicó que el edificio se parecía un poco a esa celebración y al monstruo, o bueno, monstruo le dicen así, a las máscaras que utilizaba la gente de allí, de ese pueblo. Y con esa forma de explicación, el autor logra que la población entienda lo que estaba proponiendo, con esas formas fluidas, estudiadas o talladas en la madera. Bueno, estas son ya imágenes de cómo se puede utilizar un plegado curvo modular como idea arquitectónica. O sea, desde la concepción de la idea ya está involucrada el plegado modular curvo. Y acá se ve, esto es de Tom Lesser. Estos ejemplos, que son ya bastante conocidas, ¿no?, de Greg Lim. En este caso, el estudio lo realiza a través de sistemas computacionales. Estudia una topología flexible, pero acá quiere incorporar el tiempo y el movimiento. O sea, cuánto se despliega en qué tiempo. Y estudia también superficies desplegadas y estructuras. De acuerdo a eso, se logra registros de esos movimientos y en qué tiempo, y genera esta volumetría que parece casi un ser vivo de la naturaleza. Este ejemplo es en Japón para realizar este estudio del estadio. Y parte también de una figura de la naturaleza, hace sus estudios en distintas instancias. Fíjense en todas las instancias que toma acá en la parte superior, o sea que no es al azar, ni tampoco un estudio superficial de analogía formal, sino también una secuencia de estudios de acuerdo a cómo se comporta ese elemento de la naturaleza. Y acá hay una explicación, por supuesto ustedes pueden encontrar más explicación de este ejemplo. Techo translúcido, de modo que el interior se vea desde el exterior. Los puntales soportan una serie de secciones de techo en voladizo que proporciona un anillo de elementos de nenúfares inspirados orgánicamente. Dichos segmentos son miméticos intencionalmente como alas de vuelo, que cubren el anillo exterior. Revestido de paneles fotovoltaicos dará cobijo y sombra. Una tela gemela está sostenida por una tracería de acero tubular
una estructura de collar perimetral que sostiene un anillo de compresión en su lugar sobre el campo. Se puede observar acá. Después hay más explicaciones de esto que no es tan relacionado con la cuestión morfológica y estudio mimético que realiza este ejemplo. Después pueden encontrar más información. Bueno, otros ejemplos, esta del templo de Loto, bajaísmo, que es una creencia que hay en la India sobre todo. Este es netamente modular, si ustedes observan, incluso hasta se parece a algún tipo de plegados, de unidades de módulo que podemos encontrar dentro de los plegados en papel. Y en instalaciones se utiliza muchísimo estos plegados curvo modular, porque se logran interpretar formas o morfologías que son novedosas y llamativas. Esas o estas de abajo, más instalaciones de Hernán Díaz Alonso, y se lo presentan en las exposiciones, en concursos, para exhibir cómo se puede generar plegados, ya no de papel, pero sí de un material que sostenga, incluso con nervaduras, instalaciones para apreciar también no solo lo que es el espacio cubierto, sino también lo que se logra como espacio semicubierto. Este es ganador de un concurso. Colores son otras instalaciones. Bueno, y en cuanto a los trabajos de los alumnos, siempre me gusta mostrar cómo han hecho los chicos de los años anteriores para que sientan que sí se puede hacer y se puede lograr. Siempre nos basamos en un procedimiento de diseño que hablamos en estas clases también, que es primero la idea, luego una etapa de formalización de la idea, para lo cual nosotros utilizamos el plegado, ya sea en papel, luego modelado digital, croquis, y tenemos ya formalizado una idea que obtuvimos del estudio de la naturaleza. Materializamos esa idea. ¿Qué significa eso? Que lo llevamos al ámbito de la arquitectura. Pensamos en términos de cubierta, de estructura, de espacios arquitectónicos. Y llegamos a un modelo conceptual de características arquitectónicas. Y para ello decíamos, tenemos un entorno, tenemos escala de seres humanos, una zonificación en planta en corte, etcétera, un plano de conjunto. Hasta ahí es lo que nosotros llegaríamos con esta electiva. Y este es uno de los ejemplos de las primeras ediciones de esta electiva. Y hace una réplica de lo que vimos antes de plegado modular. Estudia distintos módulos, pero moviendo el centro de este polígono. Entonces se obtiene esta célula de base hexagonal truncada. Luego lo va uniendo a eso. Y en maqueta le queda algo como que sería como una segunda piel con la función arquitectónica en el interior. Este es otro ejemplo. Los alumnos de años anteriores tenían temas diversas, depende de qué es lo que elegían ellos. Este sí es netamente un origami poliédrica, ¿no? Y la forma esta se llama ebesfenorotunda. Bastante complicada, pero tenemos que saber el nombre si lo queremos aplicar en arquitectura. Realiza la maqueta en papel, ¿no? Son estrellas de 3 puntas, se llama esto, y luego se solapa cada una de las estrellas. Este es otro ejemplo. El primero de allá arriba es una, que es la que está dentro de esta cúpula. Entonces todo lo realiza con papel. Y puedo tener una maqueta arquitectónica, por eso también es importante saber cómo debo plegar y cuál sería la técnica más apropiada para representar la idea
que uno tiene con respecto a cómo quiero desarrollar el concepto arquitectónico. Y se puede lograr casi un modelo fiel arquitectónico que uno está, digamos, divagando o dando vuelta dentro de nuestra mente, ¿no es cierto? En papel hasta se consigue que el edificio se sostenga, uno puede hasta pensar en tipos de estructura. Ustedes ven que es tridimensional y que además se sostiene. Esta es otra aplicación con el módulo Sonove, que es uno de los módulos que les mostré antes, y con cubos, básicamente. Y cómo ensambla estos módulos Sonove para lograr estos cubos. Por supuesto, siempre antes tengo una idea que yo quiero lograr con la arquitectura. Eso lo puedo representar a mano. Este es otro caso, pero con poliedros desplegados. Y era una vivienda esta. Este caso es una de las que les mostré. ¿Recuerdan el icosaedro? Que a su vez decíamos que se entrelazaban con conectores de distintos tipos, los largos y los cortos. Genero primero estos icosaedros que están acá y a su vez los conectores. Y acá le llama isoárea, ¿por qué? Porque tengo la misma cantidad de superficie en ambos lados, en el derecho y en el revés. Y como era un trabajo final de combinaciones de técnica, utiliza, bueno, acá le dice módulo molinete a este módulo que está arriba. Luego utiliza el plegado isoárea de hexágonos, que es esta que está acá abajo, blanca, que sería el espacio central de este centro comercial. También logra una maqueta conceptual arquitectónica solamente con plegados de papel. Y uno puede ya imaginarse cómo son los espacios exteriores, semiexteriores e interiores. Viniendo un poquito más cerca, en tiempo, ya con centro de interpretación, podemos ver este trabajo de Mauricio, que trabajó en la zona de las Rocosas en Canadá, y lo que ustedes han hecho en la parte de análisis es lo que se ve acá, cómo voy justificando la zona que uno elige y por qué lo elige. También, ¿cuál es la idea que los motiva a desarrollar la propuesta de arquitectura que eligen? En este caso, se inspira o trata de asemejarse a los copos de nieve. Para esto, él estudia las distintas formas que puede tener los copos de nieve. Y no habla de biomimética, él habla de una analogía, simplemente imita formas de copos de nieve. Y luego la idea, elaborado con gráficas propias. O sea, ya hay una interpretación, una apropiación de esa idea obtenida de la naturaleza, pero una apropiación a la arquitectura realizado por el autor. Esta parte es ya cuando busca un plegado para poder llevar a cabo. Este tipo de gráfica recortada y pegada del libro, eso no les recomiendo. Me parece que lo mejor es que uno pueda reflejar el paso a paso del tipo de plegado utilizado con sus propios plegados, ¿no? Esto es la parte que no deben hacer, pero justamente por eso les quería mostrar. Porque toma un plegado de este prismatoide, un módulo del plegado del prismatoide, para generar su aplicación. Toda la primera parte, el paso de 1 al 8, es lo que se hace para obtener un prismatoide. Luego, el agrupamiento es lo propio del alumno. Entonces, habiendo realizado una aplicación o una manipulación de los pasos que existen a una idea propia, podría muy bien decir que el autor es el alumno que realiza esto.
me parece interesante mostrar dimensiones, porque hace varias, pero en distintas dimensiones. Y fíjense en la proporción 3, 6, 9, porque luego quiere lograr un agrupamiento de este tipo, modular. Vista de otra manera esto. Y ya cuando uno mira este tipo de representación tridimensional y relata, o bueno, por lo menos hace una zonificación de arquitectura, ya uno puede creer que es posible alojar funciones, actividades, etc. Luego el modelado, que explica cada una de las partes o de los pasos que realiza. Esta es un poco la secuencia que nosotros le estamos sugiriendo que ustedes realicen en cada uno de los tipos de plegado y los trabajos prácticos, hasta llegar a un modelo. Luego, la materialización, pero desde el punto de vista de la zonificación del centro de interpretación. Son gráficos más bien sintéticos que representan lo que quiero contar, que son las zonas, las proporciones, accesos, conexiones, etc. Luego, el modelado en 3 dimensiones. Esto podría haber sido mucho más real, si quieren, porque desde el punto de vista de render, hay una cuestión de, ¿cómo les diría?, de lo real, que es el fondo, y de lo abstracto, que es el modelo. Eso un poco ya les hicimos la crítica en prácticos anteriores. Sin embargo, la forma el procedimiento de generación de ideas es muy interesante. Esto es un trabajo ya más reciente, de la edición del año 20, creo. Fíjense en acá el agrupamiento de cada una de estas formas. Es un plegado corrugado, pero a su vez modular. Y para hacer este agrupamiento sigue algún criterio o una trama. ¿Cómo lo debo presentar? Bueno, una trama me refería a cómo se agrupa. La representación, le vamos a repetir una y otra vez cómo debemos organizar estas láminas. Martín le explicó la clase pasada, vuelvo a insistir, tiene que haber un procedimiento paso a paso en papel y el resultado a que llego, y un procedimiento digital que llega también al modelo. Por supuesto, perspectivas o renders perspectivadas o renders similar a la realidad, grandes para mostrar la idea, gráficas pequeñas, croquis, que van contando un poco lo que uno quiere mostrar. Bueno, ya no voy a explicar tanto, fíjense en cómo se puede diagramar y mostrar todas las informaciones que de repente necesitamos comentar o justificar el desarrollo, desde la idea hasta la materialización del centro de interpretación. Ya terminé la exposición. Si tenemos dudas, consultas,